cuna de los yerbatales, bordes forestales recorriendo vas. Tierra generosa, la del cielo limpio, terruño querido de color brutal. Villa vuelta a un mundo, te llamaron antes tus antepasados que en el cielo están, cuidando tus pasos y hoy ya estás tan grande. Mira solo tierra de prosperidad, mi solo tierra querida, te doy mi vida en un cantar para tu gente. Vayan mis versos con acordeones y en Baracá de rojo y verde son tus paisajes, vivirás solo tierra por ahí. Hablaron de ti, tantas veces soñé con venir a cantarte. Mi guitarra templé, pero mi voz corrió, se volaba a otra parte. Pero hoy pude llegar cabalgando un corcel con alforjas de versos. Virasoro canción, verde reina del té que perfuma los vientos. Al llegar al portal, mi duende se escapó corriendo por tus calles, buscando el retumbar de un bombo carnaval soñoliento de baile. Dicen que Dios aquí se sorprende de hacer las mujeres más lindas, Fantescal e Irupé, y las otras también, las que alegran la vida. Fantescal e Irupé, y las otras también, como alegran la vida. Juanillo escuchará, estrellas guiñará, afirmando que es cierto. Mira solo el lugar donde Dios derramó su acuarela en el pueblo. La vuelta del ombú tal vez me encontrará besando a una muchacha. Pobrecito cantor, ando en busca de amor solo con mi guitarra, y llevaré al paretir un aroma de té perfumando mis ansias, y en mi boca el sabor de unos labios en flor, Virasoro, nostalgias, y en mi boca el sabor, caramelo de amor, Virasoro del alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos esta recorrida de historia, de vida,
entrevistando a la gente que con su esfuerzo, con su trabajo, hizo lo que es hoy Virasoro. Nos acercamos hasta la casa de don Lucas Esteve, a quien le damos los muy buenos días y le agradecemos que nos haya recibido, don Lucas. Hola Jorge, ¿cómo les va? No, en realidad les agradezco yo y no sé cómo me tuvieron en cuenta. Realmente sí, hace muchísimos años, exactamente van a ser 49 años que estoy en Virasoro, y siempre pienso y repito que como uno lamentablemente no puede elegir dónde nacer, tiene la suerte de poder elegir dónde quedarse. Y yo jamás me arrepentí y jamás me arrepentiré de haber elegido Virasoro. No solo por el pueblo en sí, que lo vi crecer. Cuando yo llegué había 3.000 habitantes en Virasoro. Y ¿De dónde llega usted? Yo vine nacido y criado en la capital federal. Mi padre tenía campo en Chascomús, así que siempre tuve contacto con el campo. Pero en particular el campo de acá de Virasoro, donde había tanto por hacer, me gustó mucho y me dediqué durante muchísimos años solamente a tareas rurales. Específicamente yo vine a hacer un trabajo de inseminación que duraría 6 meses. Y llegué exactamente el 16 de septiembre del año 62. ¿En qué vino? Me trajo un señor que estaba programando la inseminación en una estanciera vieja. Para que te ubiques, en la época el puente del Aguapeí entre La Cruz y Alvear todavía no estaba. Pasamos en una balsa a Maroma y tengo fotos del encofrado del puente que estaba hecho, así que bastante. Tengo, por suerte, todavía de esas épocas tengo buena memoria. Ahora es muy probable que me olvide qué es lo que tengo que hacer si no lo anoto, pero de esa época tengo lindos recuerdos. Así que se vino en la estanciera, llega a Virasoro y ¿a dónde va? ¿Cuál es el contacto? ¿Qué hace el momento que llega? Bueno, estaba programado por esta persona que me trajo el trabajo de inseminación en Estancia Yoasá y en Estancia Villa Corina. El señor que me trajo se volvió a Buenos Aires a los pocos días, así que yo quedé solo. Y yo viví durante 3 años, hasta que me casé, en la estancia Yoasá, que era manejada por don Ignacio Crespo, que era uno de los socios. El otro socio era don Rulo Moglia, y después 5 suizos de Santo Pipó, que eran los dueños. Yoasá en ese momento eran 11.000 hectáreas. Y yo atendía entonces el trabajo de inseminación de Yoasá y también el de Villa Corina. ¿Y qué tipo de animales habían en las estancias de esa época? Bueno, justamente en esa época más o menos empezaron a venir los cebú, particularmente había Nelore y Brahman. Empezaron a surgir las cabañas, las principales eran las de Garruchos, que era de la compañía Liebig, y la de don Pedro Escoto, también en Garruchos, sobre la costa del Uruguay. Y bueno, se empezó a mestizar la raza que había, los criollos y algunos pampas con el cebú, y se hizo la media sangre, que realmente fue un éxito. Ahora, con el advenimiento de las cruzas británicas y todo, ya el cebú ha mermado, pero sigue siendo también necesario en muchos lados. A pesar de que, bueno, estuvo mucho tiempo en el campo, allá por su Chascomús, seguramente el cambio de venir a este lugar, donde todo estaba por hacer, vivir ahí en esa estancia, lejos de todo, no habrá sido fácil. ¿Qué edad tenía usted más o menos cuando vino? Yo recién cumplía 25 años, pero no, realmente a esa edad uno todavía tiene un poco de espíritu de aventura, y para mí venir acá al norte era una aventura, pero felizmente tan satisfactorio, fue tan agradable todo el trabajo que me tocó. Estuve 3 años en lo de Crespo, después estuve viviendo unos 6 o 7 meses en Las Marías, en el Tesal, donde ahora está la casa de Víctor Junior, ahí vivía yo. Y después sí me trasladé a Villa Corina, que era una estancia grande,
de 16.000 hectáreas. En ese momento la dueña era una sola, que era la doña Corina Fernández dos Santos de Moglia. Después se fue dividiendo en las partes correspondientes a los hijos y todo, pero una de las estancias señeras de la zona. Mucho de las notas que hicimos con la gente que hizo la historia de Virasoro, nos hablan que trabajaban en Villa Corina. Era un establecimiento, se ve que muy importante, donde no solo estaba la parte ganadera, sino tenía otros aspectos productivos. Bueno, aparte de la ganadería general, se hizo cabaña, se produjían muy buenos reproductores, en esa época tenían mucho valor, el cebú sobre todo, por lo que valía un toro mediocre acá, podías comprar 2 toros pampas en Mercedes, buenos, pero también tenía la actividad yerbatera, tenía barbacoa, se secaba la yerba ahí, y después tenía noques grandes. El mayordomo era el señor Manuel Leal, una excelente persona, de quien aprendí realmente mucho. Y bueno, la familia Moglia, que eran los dueños de Villa Corina, fueron mi familia adoptiva. Los Moglia, don Ignacio Crespo, los Torres, ese es el grupo al que yo me integré, y por supuesto la gente de las Marías, ¿no? Don Luca, así que usted vivió aquella etapa que muchos recuerdan de las grandes ferias del cebú que se hacían en Virasoro, de los aviones que llegaban, de todo ese acontecimiento, ¿no? Claro, y bueno, fue justamente cuando se inició el boom del cebú, la Asociación Argentina que llevaba de Cebú en esa época, organizaba 2 exposiciones por año, una en otoño, primer miércoles y jueves de mayo, y otra de primavera en septiembre, primer jueves y miércoles y jueves de septiembre, y tenían un éxito rotundo, ya te digo, por los precios que alcanzaban los reproductores cebú, la difusión que tuvo en todo el país, porque acá llevaron al noroeste, se llevaron muchos toros, al sur, hasta Neuquén se llevaron toros Brahman. Realmente fue, y era un éxito, además un acontecimiento social para Virasoro, porque justamente arribaba gente de todos lados del país, muchos aviones, los aviones aterrizaban, bueno, algunos más grandes podían aterrizar en las Marías y venir, pero muchos aviones aterrizaban en un predio que donó don Felipe Navajas, que donó también el lugar donde está actualmente la exposición, ¿no? La feria, y atrás había se había hecho una pista, y ahí descendían, sí, había varios gente que venía en avión. ¿Se acuerda algunos nombres de los organizadores, o eran gente de afuera que venía y organizaba, o había algunos impulsores locales que trabajaban duro para esa exposición? Sí, por supuesto. Justamente se debía el éxito a la buena organización que tenían. De acá, particularmente, que fue comisario general casi vitalicio, fue don Ignacio Crespo. Pero después colaboraban, bueno, todos los cabañeros de la zona, ¿no es cierto? Los Fernández dos Santos, don Steve Aines, bueno, la misma gente de Villa Corina, los Escotos, toda esa gente que contribuía no solo con sus consignaciones, sino con el trabajo de organización. Me pongo a pensar dónde dormiría toda esa gente, iba a las estancias, porque hoteles en Virasoro en esa época, pocos. No, justamente, paraban todos en estancias. En Villa Corina se alojaban mucho porque, qué sé yo, la que más comodidades tenía. En Yoasá, ahí donde yo vivía, se alojaba gente que venía de Concordia, uno era don Ricardo Mató, una institución también en el grupo, por supuesto en Las Marías también, y en Estancia Bertrán, y algunos que se irían hasta Posadas y volverían, aunque ya en esa época ir y volver a Posadas no era
no era una cosa fácil, ¿no? Había que planificar para que no te agarrara la lluvia ahí en Capón Tacuara, en San Alonso, esa parte no. Pero en general se arreglaba bien. Eran muchas cabañas, estancias, y entonces se podía alojar bastante gente. Don Luca, 25 años, bueno, trabajo arduo, vivía en la estancia, pero por ahí estaban los momentos libres, por ahí era bueno salir a comer, por ahí de ir a algún baile o realizar actividades sociales. ¿Qué había en esa época cuando vino? Bueno, mira, cuando vine, sí, bailes había. Estaba el principal era el Reguero del Litoral, que era de los francos. Y en esa época, esa primer primavera, yo vine en septiembre, y bueno, hasta fin de año me venía a caballo desde Yoasá, y bueno, y acá a lo mejor me quedaba todo el fin de semana. Era muy lindo, pero yo era joven, soltero, hasta que un día don Crespo me dijo que me dejara de jorobar, que tanto caballo, que agarrar el auto, y ahí ya fue mucho más fácil. Y bueno, pero lugares de diversión, aparte de así algún baile, algunas tertulias se hacían a veces en algunas casas, no, lugares donde ir a comer, por ejemplo, eso no, Virasoro era muy chiquito. Calcula que desde la ruta hasta la estación, y habría 4 casas. Estaba la casa de donde vive el doctor López, Santiago López, que era de Carlos López, el padre de Yuyo. Y después estaba, creo que la casa de Tata Soto, y la de Don Báez, frente a lo que era el Correo Viejo, de lo que es la Casa de la Cultura ahora. Y había un médico que se llamaba Ramela, un paraguayo que se llamaba Ramela Martínez, y tenía una casita donde ahora es Bobadilla. Entonces era un centro importante. Sí, porque la estación tenía 2 veces por día el coche motor que venía de Santo Tomé a Posadas, creo que eran unos coches Fiat, y a la tarde volvía eso de las 5 de la tarde. Y después el tren de pasajeros era también uno que venía y uno que iba todos los días, y en esa época se acarreaba mucho por mercadería por tren, porque los caminos no eran como ahora, que puede pasar un camión enorme. No, en esa época se llevaba muchísimo, sobre todo cuando empezó a sacar raleo y hierba mismo, se mandaba todo eso por tren. ¿Banco? Y el banco estaba solamente el Banco de Corrientes, que estaba en la esquina de Bonplan y Lavalle, esa casa que había sido de don Benigno Navajas. Después se trasladó a la esquina de Ferré y Lavalle, porque no recuerdo cuál fue exactamente, pero ahí estuvo varios años. Después se trasladaron de nuevo ahí a la avenida Lavalle, y ahí se abrió una farmacia, y sí, pero mi recuerdo es de cuando estaba en la esquina de Bonplan y Lavalle. ¿Alguno bancario de aquella época? ¿Se acuerda alguno? Sí, bueno, uno era Atilio Ramos, estaba Ledesma, que Ledesma era casado con una hija de don Benigno Navajas, estaba Emilcia Acuña, y no sé si había alguno más, era muy familiar todo ahí. Realmente no tenía demasiada dimensión el banco, porque tampoco era mucho el movimiento que había. Luz, ni hablar. Sí, luz, se prendía el motor a las 6 de la tarde, depende de la época, ¿no? Y a las 11 y media de la noche se apagaba. En algunas esquinas yo me acuerdo que había todavía unos farolotes enormes a querosén, que quedaron de recuerdo, ¿no? Pero la luz era así muy precaria. ¿La comisaría, algún comisario? Sí, la comisaría era muy chiquita. Me acuerdo del comisario, era Talo Quijano, un tiempo. Y de lo mismo el hospital era muy chiquito, tenía un pasillo y 2 piecitas, una de cada lado. Y bueno, eso es parte de la evolución, del crecimiento que yo le vi a Virasoro.
que es Virasoro, incluso ahora sigue siendo un lugar aluvional. Bueno, vos también te tenés que acordar de muchas cosas, de cómo fueron llegando, ¿no es cierto? Y uno compara con lo que fue y lo que es ahora. Cuando yo compré este lugar donde estamos ahora, en mi casa, yo a mi casa le hice el año 75. Hasta esa época viví en... ¿Se acuerdan de algunos constructores que lo hicieron? Sí, uno era Insaurralde, finado también ahora. Después había, bueno, que eran ayudantes de él. Sí, ahí se me está borrando uno, lo tengo presente y en este momento no me sale el nombre. Pero sí, me acuerdo, esta casa la hice yo, hice los planos yo, la dirigí yo, no sé, y me salió bastante bien. Pero a lo que voy es que el terreno donde está la casa, yo le compré a Boniganduglia. Boniganduglia era el dueño de toda la manzana esta. Y yo le compré un terreno de 25 por 50, después le compré un poco más. Y cuando lo traje, esto era en octubre del año 63. No sé ni para qué compré, porque ni de novio estaba, así que bueno, ya me había gustado Virasoro. Y me acuerdo que lo traje a Ignacio Crespo a mostrarle. Y me pegó un reto, me dijo, pero usted está loco, con palabras un poco más gruesas, ¿no? Pero usted es loco, venir a comprar acá, esto es el traste del mundo, y se está por caer al bañado, ¿cómo se le ocurre eso? Y hoy día estamos a una cuadra del gimnasio, no digo en pleno centro, pero en un barrio grande, ¿no? Y importante se ha hecho. Me quedé con lo que contaba, que se venía a caballo allá de la estancia para que la gente tenga una referencia, tanta gente nueva en Virasoro. Estaríamos hablando de 13, 14 kilómetros. Y sí, exactamente, desde la mayoría de Yoasá, tenías ponerle 2 kilómetros hasta la salida, hasta la ruta, y de ahí, bueno, otros 2 a Las Marías, y 9, sí, 13, 14 kilómetros. ¿Nunca, siempre vino tranquilo, nunca le pasó nada, ningún susto, algo? No, que gracias a Dios no. Aparte yo me hice muy conocido enseguida de todos los menchos y la gente de campo, porque como compartíamos tareas, fui siempre muy compañero de todo. Hoy día encuentro algunos más viejos que yo, y nos empezamos a acordar de todo. Lástima que a veces uno se pone a hablar con los antiguos y parece que va caminando por un cementerio, porque ya no, finado, y otro no, también, y qué sé yo. Yo le preguntaba porque hay algunas historias en esa zona. Ahí fue un famoso intento de robo a Antonino Viana con tiro, todo ahí cerquita de Yoasá, ¿no? Sí, claro, yo estaba en Yoasá en esa época, y creo que fue en el guardaganado de entrada a Yoasá, porque para ir a Rincón Viola, por ejemplo, tenías que atravesar todo Yoasá, o para ir a Virocay, lo de Aines, o sea que ese guardaganado era paso obligado de mucha gente. Y bueno, parece que atravesaron unas jabaras de eucaliptus ahí, y ahí fue donde se armó la historia, el lío ese. Sí, yo vivía en Yoasá todavía en esa época. Me imagino el movimiento, el revuelo que habrá habido, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si salieron a Arturo, o volaron en avión a ver si los encontraban, qué sé yo. Tengo entendido que fue así, pero sí, fue un revuelo, porque fue una cosa fuera de serie, nunca había ocurrido una cosa así. Ni ahí ni en el pueblo. Acá en el pueblo había peleas de borrachos, cosas de baile, qué sé yo, pero así delitos como ese, no. Ahora sí están llegando, porque como ahora hay televisión y por la televisión se aprende todo, pero sí, sabes que a veces, yo me acuerdo cuando tenía 17 o 18 años y nos hicimos cargo del campo de mi padre, con mi hermano mayor, muerto también, y él tenía un libro que se llamaba El placer de recordar. Él era bastante mayor que yo, como 15 años más, y yo en realidad no le encontraba sentido al título, porque cuando tenés 20 años, 20 y pico, recordar, estás viviendo todo, no podés acordarte de cómo fue el baile del sábado pasado, pero después que entras en la madurez, y ahora yo que ando mucho tiempo solo en el auto y qué sé yo, sí me gusta rebobinar, recordar, porque realmente es un placer. Don Luca,
bueno, hemos hablado de los 25 años, de sí, 25 años que llega acá solterito, pero en algún momento hubo que casarse. ¿Con quién se casó? ¿Dónde? ¿Cómo? Mira, me casé con mi actual mujer hace 45 años. Ella no, por supuesto no es de acá, ella es nacida en Bariloche, pero vivía en el mismo barrio que yo en Buenos Aires y tiene como 10 años menos que yo. Y es hija única de la Recoleta. Todos me pronosticaban que iba a ser una barbaridad traer esa chica acá, y sin embargo fue mi gran compañera, se habituó a todo. En Villa Corina no teníamos luz eléctrica, vivimos 7 u 8 años con farolitos de querosén, sol de noche se llamaban, que había que darles bombas, y con plancha carbón, y sin embargo fueron los años más felices, con toda seguridad, de mi vida. ¿Y de ese matrimonio cuántos hijos? Tengo 3 hijas. Una que está acá en Virasoro, Dolores, que fue la más compañera conmigo en cuanto al sentido de mi actividad. Le gustaban los caballos, le gusta el campo, todavía ahora se ocupa de parques y jardines. Y después las otras 2 que están en Buenos Aires. María trabajó 8 años en las Marías y en Buenos Aires, ¿no? Y Josefina también se casó con un muchacho que tiene una empresa constructora, y ya también, si hay algo que tengo que darle gracias a Dios y a la vida, es la familia que me dejó formar, y ahora con 7 nietos y todo, estoy más que contento. Yo me imagino que, bueno, todo ese grupo de gente que forma parte de la historia de Virasoro tuvo que juntarse, unirse para hacer cosas, porque todo estaba por hacer. Me imagino la luz, el agua, las actividades culturales. Deben haber todos ir uniéndose para formar comisiones, para hacer cosas por Virasoro. Seguramente ha integrado algunas comisiones a lo largo de su vida aquí en Virasoro. Mira, oficialmente la única comisión en que estuve fue una comisión de festejos patrios, que fue durante, me parece que era la intendencia de Mario Aquino, que además nos dejó como buen recuerdo de su actuación el gimnasio municipal, que se inauguró en septiembre del año 71. Bueno, en esa época Pablo Ezeiza, muerto también, y yo integrábamos esa comisión de festejos patrios. Pero en cuanto a vos decís, para la formación del pueblo y todo, yo quiero, lo he dicho muchas veces, sobre todo a los que son más nuevos y no conocen, Virasoro realmente fue prodigioso el desenvolvimiento que tuvo, cómo creció y todo. Pero si a algo le tenemos que dar gracias, los de Virasoro, es a la presencia de las Marías y a la cercanía de las Marías. No digo que no hubiera seguido creciendo Virasoro, pero no al ritmo que lo hizo. Porque además las Marías siempre le puso el hombro a cualquier actividad buena que se hiciera en Virasoro. Trajo mucha gente también, casi todos buenos. Y hay mucha gente de ahora que no tiene en cuenta, porque claro, las Marías, pues si hay muchos aserraderos. Las Marías hizo punta en todo, fue la que abrió el trillo para que atrás de ella fueran otras actividades. Así que yo realmente, eso es una de las cosas que quiero destacar fundamentalmente. Además estamos hablando que 20 años atrás ya las Marías ya tenía como 1.500, 1.600 trabajadores, así que daba trabajo a alto porcentaje de lo que era la población de Virasoro, directa o indirectamente. Pero por supuesto, y todo eso también impulsó escuelas. Mis hijas fueron todas, la primaria la hicieron en la Escuela Victoria, y en esa época con mi Citroencito 12B a veces no se podía llegar a la Victoria porque yo estaba en Villa Corina y pero realmente es otra de las cosas que tengo que agradecer, y es otra de las cosas que hay que agradecer a las Marías, haber tenido esa escuela ahí. Realmente tiene un mérito fantástico. Yo siempre defendí a las Marías, a veces en épocas de políticas económicas equívocas,
podían haber bajado la cortina, ¿no es cierto? Y sin embargo se siguieron luchando, y acá están sus semillas y sus descendientes y siguen en lo mismo. Así que... Hablando de Citroncito, ¿cuál fue su primer auto? Mi primer auto fue un Renault Dauphine que compré en Posadas, y cuando me fui a Buenos Aires creo que me gastó más aceite que nafta, era una cosa así fue. Y después don Rulo Moglia me dijo, no, usted no puede seguir con eso, cómprese algo mejor. Entonces vendí, compré un Jeep, y después llegó el Citroën, que era muy parecido a uno que tenía don Víctor Navajas. Tenía un Citroën también, más antiguo que el mío. ¿Hincha de qué equipo? Esa es una pregunta de respuesta obvia. Soy bostero a muerte. ¿Hincha de Boca? Sí. Sí, bueno, no te voy a decir que soy un fanático de los partidos, sí, estoy al tanto, sí, de todo, pero siempre fui boquense. ¿Y era de ahí a los corsos de aquel entonces acá en Virasoro? Sí, los corsos de Virasoro para mí eran espectaculares, y hasta no hace muchos años, así, después se ha ido perdiendo, qué sé yo, incluso creo que este año ni se hicieron, pero de aquellos primeros años nunca me voy a olvidar, sí. Ahora veo las reinas de aquella época, bueno, ya no son tan reinas, pero me pongo a conversar a veces y lindos recuerdos, qué sé yo, era una de las cosas que atraía gente. Los corsos de Virasoro, realmente. Y además, bueno, otro atractivo que, bueno, favoreció mucho fue la construcción del gimnasio, porque seguramente por el gimnasio la gente de Virasoro pudo haber apreciado a algunos cantantes o artistas, obras de teatro que fueron pasando acá por Virasoro al tener este gimnasio, ¿no? Sí, realmente. A veces converso con Mario Aquino, que es mi viejo amigo, y nos acordamos justamente, como te decía hace un rato, de la fundación del gimnasio, y sí, una cantidad de eventos, hasta cine se llegaba a dar también. Realmente para Virasoro fue una obra, pensá que fue en el año 71. Era uno de los más lindos del país, seguramente. Sí, no, estoy seguro, no conocí muchos otros, pero realmente hasta el día de hoy todavía es una obra fantástica. Sí, realmente fue un emprendimiento excelente. Don Lucas, ¿fue un acontecimiento cuando llegó el asfalto a la Ruta 14 para acá, para el pueblo? Sí, por supuesto. Imagínate que antes el ripio, bueno, acá ya no hubo ripio porque la tierra colorada, viste, orea rápido y qué sé yo cuánto, pero calcular lo que hubiera sido esto con el tráfico de camiones que hay ahora, ya que trenes prácticamente no hay, si esto no se hubiera pavimentado. Creo que se pavimentó en el año 77, era en la época de los militares. Y después acá al pasar por Virasoro, que creo que fue por iniciativa de Torres Queirel, se hicieron las vías de los costados, digamos, ¿no es cierto?, amén de la ruta. Y sí, realmente es fantástico. Lo único que siempre digo que lástima que es el único pueblo que la ruta lo atraviesa por el medio, porque tiene 5 semáforos y te pones atrás de un camión y demoras 10 minutos en cruzar. O sea, alguien me dijo que se estaba pensando en hacer un desvío para más atrás de vuelta a un bus, porque realmente... Sí, el crecimiento de Virasoro también le fue ganando. Es fabuloso y tiene 5 semáforos, desde la terminal hasta el último semáforo allá cerca del cementerio, son cerca de Tapericuá, por ahí, son mucho tráfico tiene ahora esta ruta